Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Flores. Hoy vamos a trabajar con expresiones algebraicas y ecuaciones. En las expresiones algebraicas encontramos primero lo que son los términos algebraicos. Básicamente es un número acompañado de una o más variables literales, como por ejemplo 6x al cuadrado y, 8x a la 4y al cuadrado, 4xy al cubo z al cuadrado, 2x al cubo y, menos 9x al cuadrado y al cubo, 3x al cubo y. Cuando hablamos de expresiones algebraicas ya hablamos de unir de un conjunto o la unión de términos algebraicos. Por ejemplo, tenemos 6x al cuadrado y, que solo es un término algebraico, pero cuando ya está siendo unido por el símbolo más o por el hecho de estar en una operación de adición con 8x a la 4y al cuadrado, decimos que ya esta es una expresión algebraica. Aquí encontraremos otros ejemplos. Y básicamente decimos que de las expresiones algebraicas encontraremos monomios, que es un término algebraico, como 6x al cuadrado y, polinomios, y cuando hablamos de polinomios nos referimos a cualquier expresión algebraica que tiene dos o más términos algebraicos, ya que como anteriormente decíamos, si solamente contiene un término algebraico, pues va a ser un monomio. En este caso, encontraremos binomios, que son dos términos algebraicos, trinomio, tres términos algebraicos, y nos referiremos a polinomios cuando tenga más de tres términos algebraicos, como lo veremos aquí en estos ejemplos. Ahora vamos a revisar operaciones algebraicas. Para la suma y resta de monomios, tenemos que tener en cuenta estos datos importantes. Primero, si un número, término o expresión no tiene antes de sí mismo un signo, se entiende que tal es positivo. Segundo, los signos son claves para el desarrollo de las operaciones. Recordemos la ley de los signos. Menos por menos da más. Menos por más da menos, más por menos da menos, más por más da más. Y también tenemos que recordar o revisar si los términos son semejantes o no para poder operar. Aquí tenemos dos ejemplos de suma y de resta. Entonces, encontramos lo primero que debemos encontrar o tener en cuenta de acuerdo a los datos importantes que acabamos de leer, es si un número, término o expresión no tiene antes de él ningún signo, lo vamos a considerar positivo. Como vemos en el 6 que no hay ningún signo, aquí en el 2 encontramos un signo menos, o aquí en el 3 que no vemos ningún signo, 3x al cubo y, este nos dice que el 3 va precedido de un más o que es positivo. Luego vemos menos 8x cubo y, que nos dice que este, obviamente como tiene el signo menos, es negativo. Esto lo debemos tener en cuenta para las operaciones. Entonces decimos 6x al cuadrado y más menos 2x al cuadrado y es igual a 4x al cuadrado y. Recordemos, la ley de los signos nos dice más por menos. Aquí nos dice más por menos es menos. Entonces, en lugar de tener aquí la suma, lo que haríamos en realidad entre estos dos coeficientes sería una resta. Es decir, 6x al cuadrado y menos 2x al cuadrado y, en realidad sería 4x al cuadrado y. Igualmente sucede en este ejemplo. 3x al cubo y menos 8x al cubo y, eso nos da un valor o un total de 11x al cubo y. Recordando primero que los términos de esta ecuación
son semejantes, así que operamos los coeficientes y que van precedidos o de un signo más o de un signo menos, y ahí realizamos la operación, como en este caso, que vendría siendo en realidad una suma, nos da 11x al cubo y. Vamos a ver ahora el tema de las ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones es simplemente hacer la comparación con una igualdad en la que tenemos una incógnita. Debemos reforzar o recordar que una igualdad simplemente es aquella que está involucrando términos antes del símbolo igual o después del símbolo igual, y que pueden ser igualdades verdaderas o igualdades falsas. En este caso, para decir que debemos resolver una ecuación, lo que debemos hacer es encontrar el valor de la incógnita para saber cuál es el resultado de esta ecuación, teniendo en cuenta que debemos encontrar una incógnita o el valor de la incógnita de manera que la igualdad sea verdadera. En este ejemplo no podríamos decir que la incógnita es igual a 3 porque 3 más 3 no es igual a 10. Y como decimos que el requisito para poder resolver la ecuación es encontrar el valor de la incógnita en la cual esta igualdad me dé un resultado verdadero, específicamente necesito el número que sumado a 3 me dé un total de 10. Por eso tenemos aquí el resultado: 7 más 3 igual a 10, 2 menos 1 igual a 1, 5 por 3 igual a 15. En este ejemplo hemos representado la incógnita con el símbolo o con la letra X. Sin embargo, podemos encontrar diferentes tipos de variables en las cuales se podrá representar con cualquiera de las letras para poder decir que esa es una incógnita o para podernos referir a una variable literal. Vamos ahora a ver cómo resolvemos ecuaciones. Hay algunos métodos conocidos como el de inspección o el de despejar la variable, pero el que más utilizamos, no solo porque es más organizado encontrar de dónde viene el resultado, sino que también es mucho más común y mucho más fácil utilizarlo, podemos hacerlo a través de despejar la variable. Para esto empezamos operando todo lo que esté al lado izquierdo del signo igual. Aquí encontramos x más 5 igual a 25. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir x igual a 25 menos 5. Si notamos en este caso, el símbolo que se anteponía al número 5 era un positivo. Siempre que lo traslademos al otro lado del igual, va a ser la operación contraria a la que estaba haciendo antes del igual. En este caso, aquí estaba sumando, ahora va a pasar a restar. Si aquí estuviese multiplicando, pasaría a dividir, y así sucesivamente, dependiendo de la operación que se anteponga al número que vamos a trasladar después del igual. Ahora decimos entonces que ya hemos operado 25 menos 5 nos da un valor de 20, por lo cual podemos decir que x es igual a 20. Habiendo obtenido el resultado y explicado cómo despejamos la x, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces tenemos 8x más 2 igual a 66. A diferencia del ejercicio anterior, donde digo que x más 5 igual a 25, en este tenemos a 8 multiplicando a x, sumando 2 para dar un total de 66. Vamos con el ejemplo. Entonces, lo que habíamos dicho anteriormente es que vamos a empezar a pasar los números que podemos operar entre números solamente sin el valor literario. El valor literario lo vamos a dejar a la izquierda del igual hasta que hayamos operado todo lo que podamos operar a la derecha, y finalmente despejaremos la x. Entonces, según el ejemplo, aquí tenemos 8x más 2 igual a 66. Lo que hago es pasar el 2 al otro lado del igual, y como habíamos dicho, el signo más se convierte en menos. Entonces tengo 8x igual a 66 menos 2, que operándolo obviamente aquí nos da 66 menos 2 es 64, decimos que 8x es igual a 64, y entonces ya no tengo más números adicionales al término que está multiplicando la x, por lo cual ahora sí voy a dejar solo la x para poder pasar a operar este número. Como digo que el 8 aquí me está multiplicando la x, voy a pasarlo a dividir en 64. Entonces tengo x es igual a 64 dividido en 8, lo cual me da 8.
x es igual a 8. Así que, como decíamos, despejar la variable es la forma más recomendada y más fácil para poder resolver una ecuación. Tenemos también lo que habíamos mencionado por inspección, que es básicamente revisar el enunciado de la ecuación o la ecuación en sí y ver que con el resultado que tenemos podemos calcular fácilmente cuál es el valor de la variable. Como vemos en este ejemplo, x más 3 es igual a 10, podemos deducir fácilmente que x es igual a 7. En 2 menos x igual a 1, podemos fácilmente decir que x equivale a 1. 5x es igual a 15, calculamos que x es igual a 3. Y vamos a repasar rápidamente para qué sirven las ecuaciones en el día a día. Las ecuaciones pueden ser utilizadas para estudiar y predecir comportamiento de individuos involucrados en cierta situación. Por ejemplo, en la biología o en algo que conocemos comúnmente como el depredador y la presa, se pueden utilizar ecuaciones para ver cómo se van a comportar en determinadas circunstancias o en una situación muy específica. También las ecuaciones son comúnmente usadas en la economía, se usan en la biología matemática, en esta permite estudiar la dinámica de poblaciones y se usan las ecuaciones diferenciales que explican cómo funcionan precisamente la dinámica de estas poblaciones. Se usan también las ecuaciones en minería de datos, se usan por matemáticos y médicos para desarrollar modelos que permiten predecir cómo se desarrollan las células madre o cómo se produce un tumor. También se usan en la industria aeroespacial, meteorología, biomedicina, en seguridad y muchos otros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos haciendo funciones de nuestro diario vivir, estamos utilizando también ecuaciones. Cuando calculamos en una regla de 3, cuando queremos saber un valor específico y en lugar de multiplicar, lo que hacemos es dividir para encontrar un resultado que ya teníamos anteriormente o que necesitábamos. Entonces, en la contabilidad también podemos encontrar ecuaciones. En el mercado de la bolsa de valores también encontramos que se utilizan mucho las ecuaciones. En el trabajo, en muchas reglas que utilizamos en servicio al cliente también se utilizan ecuaciones. Para calcular específicos valores de cómo nos califican los usuarios, también se pueden utilizar ecuaciones. Las ecuaciones se pueden utilizar de muchas maneras y, como hemos repasado en esta presentación, son mucho más fáciles de utilizar y mucho más amigables de lo que muchas veces pensamos. Gracias y esperamos tener una próxima presentación para despejar muchas otras dudas.